Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sesión de biología. Recordemos que seguimos en el bloque número 2, el cual se llama Sistemas de Integración, Regulación y Reproducción del Ser Humano. Y los temas que abordaremos hoy son Sistema Reproductor y Desarrollo Embrionario. Así que comenzamos. En el bloque 1 estuvimos hablando sobre reproducción. Vimos que existe reproducción sexual y reproducción asexual, y ustedes ya saben diferenciar entre estas dos. En este caso vamos a hablar sobre reproducción sexual. Sabemos ya que la función reproductora persigue prácticamente la misma finalidad en las personas que en los demás seres vivos. Y esa finalidad es generar nuevos organismos para mantener la especie. Pero para que los seres vivos puedan realizar esta función de reproducción, vamos a poseer ciertos órganos especializados que van a trabajar en conjunto y que van a constituir lo que llamamos sistema reproductor. Nosotros, la especie humana, presentamos algo llamado dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la forma en que se manifiestan una serie de rasgos que pueden ser internos o externos y que nos van a ayudar a poder distinguir a las mujeres de los hombres. A estos rasgos los vamos a poder llamar caracteres sexuales. Y como vemos ahí tenemos dos tipos de caracteres sexuales, los primarios y los secundarios. En este caso los caracteres sexuales primarios son prácticamente los órganos sexuales o genitales con los cuales nacemos y nos ayudan a identificar al ser humano como miembro ya sea del sexo femenino o masculino. Por otro lado tenemos los caracteres sexuales secundarios, que son los rasgos externos que diferencian a las mujeres de los hombres. Estos suelen aparecer entre los 11 y los 14 años. Como por ejemplo, en las mujeres los caracteres sexuales secundarios podrían ser el desarrollo de los senos, el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento del vello en las axilas y en el pubis. Y en los hombres, los caracteres secundarios podrían ser el crecimiento de vello axilar y púbico, crecimiento de la barba, del bigote, el aumento de estatura y de la musculatura. Ahora bien, para que podamos realizar la función reproductora, tenemos que alcanzar algo llamado madurez sexual. La madurez sexual es un proceso biológico que va a comenzar cuando el hipotálamo estimula la hipófisis para que secrete las hormonas FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona LH, llamada hormona luteinizante. Prácticamente estas hormonas van a ocasionar que se continúe con el desarrollo de las gónadas, es decir, con los genitales, con los ovarios y con los testículos, hasta que estos puedan alcanzar su madurez sexual. Todos estos cambios se van a realizar durante nuestra pubertad. En las mujeres, este proceso de maduración sexual va a comenzar cuando los ovarios comiencen a producir los óvulos y la secreción de hormonas, como los estrógenos y la progesterona. Y por supuesto aparece así la primera menstruación. Al mismo tiempo, durante la maduración sexual femenina, van a crecer los órganos reproductores y se van a preparar para realizar su función reproductora. En el caso de los hombres, este proceso va a iniciar en sí cuando los testículos comienzan la producción de espermatozoide y aparece la primera eyaculación. Durante esta etapa también la próstata se agranda y el pene y los testículos van a aumentar su tamaño. Los órganos reproductores, tanto femeninos y masculinos, los vamos a encontrar divididos en dos tipos: en genitales internos, los cuales se van a alojar en la cavidad pélvica, y genitales externos, los cuales se van a ubicar fuera de la cavidad pélvica. En este caso, el sistema reproductor femenino está constituido internamente por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina, mientras que externamente vamos a encontrar
la vulva y las glándulas anexas. Los ovarios en sí son dos glándulas que vamos a poder encontrar situadas en el abdomen. Y prácticamente la función de los ovarios pues consiste en producir las hormonas sexuales, como estrógenos y progesterona, también en producir los óvulos. El estrógeno pues es el causante del crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales y claro, de la aparición de los caracteres sexuales secundarios que ya vimos. En este caso, la progesterona pues va a favorecer los procesos que hacen posible el embarazo. Los óvulos, o también llamados gametos, son las células que guardan la información genética que la mujer pues le va a transmitir a sus descendientes. Estas células o gametos se van a formar a través de un proceso llamado ovogénesis. El óvulo en sí es una célula que no está formado al 100%, no está en completa formación. En sí, la célula que se produce en los ovarios es un ovocito secundario. Las trompas de falopio también son llamadas oviductos. Y estos, como vemos en la imagen, son como dos conductos que se originan cerca de cada ovario y que se van a extender hasta el útero. Estos conductos están formados por un epitelio ciliado, es decir, como que con un poco de ciliado con pelitos, los cuales producen corrientes que favorecen el transporte de los ovocitos, porque los ovocitos no pueden desplazarse por sí mismos. Su desplazamiento en sí va a depender de esas corrientes que producen las trompas de falopio en su interior. El útero o matriz es un órgano musculoso que, como vemos en la imagen, tiene como que forma de pera y que está formado por 3 capas de tejido: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. En el interior del útero vamos a encontrar primero el endometrio, que es el tejido como que mucoso y que desempeña un papel muy importante en la menstruación y en el embarazo. Después de él, abajo de él, vamos a encontrar el miometrio, que es una capa muscular, el cual va a realizar ciertas contracciones que van a ayudar a la expulsión del feto durante el parto. Y después tenemos la capa más externa, que se llama perimetrio, y está constituida pues por el tejido elástico. En sí, pues el útero es el sitio en donde se implanta el embrión. Tenemos la vagina, que es también como un canal muscular, el cual comunica, como vemos en la imagen, comunica el útero con el exterior. La vagina se ubica en la pelvis menor, es decir, entre la uretra y el recto. La vagina va a terminar en una abertura u orificio vaginal, el cual lo vamos a poder encontrar cubierto por una membrana llamada himen. En sí, la vagina sirve como receptáculo inicial de los espermatozoides durante la copulación y pues es el último canal del parto. Tenemos la vulva, que es pues el conjunto de los órganos sexuales externos de la mujer. Y la vulva comprende los labios mayores y menores que cubren el orificio vaginal y uretral, y también vamos a encontrar el clítoris. Tenemos también las glándulas anexas, que son las vestibulares mayores y menores, los cuales realizan secreciones que van a lubricar la vagina durante el acto sexual. Y dentro de las glándulas anexas también vamos a encontrar las glándulas mamarias. El hombre produce los gametos masculinos, o también llamados espermatozoides. Cuando suele ocurrir la fecundación, el espermatozoide transmite al nuevo ser pues la información genética que aporta el padre. Los órganos más importantes del sistema reproductor masculino son los testículos, los conductos eferentes, el epididimo, los conductos deferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata y el pene.
Los testículos son dos glándulas que se encuentran, como vemos ahí en la imagen, en una bolsa formada por piel, la cual se llama escroto. La principal función de los testículos es producir espermatozoides y hormonas masculinas, es decir, producir testosterona, que es la hormona que provoca la aparición de lo que ya vimos, de los caracteres sexuales secundarios, y provoca pues esos cambios que se presentan en el hombre cuando éste madura sexualmente. Los espermatozoides son las células sexuales masculinas o gametos masculinos. Estas pues son células muy pequeñas que están compuestas principalmente por tres partes. Como vemos en la imagen, los espermatozoides están compuestos por una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza del espermatozoide se encuentra el núcleo, que contiene pues la mitad de la información genética que se transmite al nuevo ser cuando ocurre la fecundación. También vamos a encontrar el acrosoma. Esta estructura es muy importante, ya que se encarga de reconocer al óvulo, y también contiene enzimas que le permiten al espermatozoide poder penetrar en el óvulo. Vamos a encontrar el cuello, el cual está repleto de mitocondrias, y esas mitocondrias del cuello producen la energía. ¿Para qué? Para los movimientos de la cola, y la cola le permite al espermatozoide poder desplazarse. Los espermatozoides se van a originar mediante un proceso llamado espermiogénesis. Tenemos los conductos eferentes, que como podemos observar en la imagen son dos tubos, uno por cada testículo, y su función principal es en permitir la circulación de los espermatozoides del testículo al epididimo. El epididimo es también un tubo enrollado y prácticamente es la continuación del conducto eferente. Este se encuentra unido a la parte posterior de cada testículo y su función es almacenar temporalmente los espermatozoides producidos en los túbulos seminíferos. Los conductos deferentes, estos pues también constituyen la prolongación del tubo de cada epididimo, y su finalidad consiste en almacenar los gametos masculinos y transportarlos desde el testículo hasta la uretra. La uretra es otro conducto que también transporta los espermatozoides desde los conductos deferentes hasta el pene. ¿Para qué? Para permitir su salida. Y tenemos las vesículas seminales, que pues son dos glándulas que se encargan de vertir a los conductos deferentes el semen. Es decir, el semen pues es el líquido viscoso donde flotan los espermatozoides. La próstata es una glándula que segrega ciertas sustancias, y esas sustancias que segrega la próstata al mezclarse con el semen van a favorecer la supervivencia de los espermatozoides cuando estos estén tratando de ingresar al sistema reproductor femenino para la fecundación del óvulo. Y por último tenemos el pene, que pues es el órgano copulador, mediante el cual los espermatozoides van a ser depositados en la vagina. Ahora bien, chicos, como ya vimos en el bloque 1, la reproducción es la función que nos garantiza la continuidad pues de la especie humana, y los pasos claves para la generación de nuevos individuos pues son la formación de los gametos, es decir, la formación de los espermatozoides y de los óvulos, y por supuesto la unión de estos, es decir, de la fecundación, para construir así el cigoto o el huevo. Y a partir del cigoto comienza lo que es un nuevo ser, es decir, el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es como una serie de cambios que experimenta el cigoto o huevo. ¿Para qué? Para formar pues el embrión humano. El desarrollo embrionario se divide en las siguientes fases: segmentación, formación del disco embrionario, periodo embrionario y periodo fetal. En la segmentación, esta se efectúa 30 horas después de ocurrida la fecundación, y lo que pasa aquí es que el cigoto se divide en dos células embrionarias llamadas blastómeros.
Después de esto, las divisiones continúan. Y a los 4 días de la fecundación, el cigoto ya posee 12 a 16 células y presenta el aspecto como que de una mora, por lo cual ya no se llama blastómero, recibe el nombre de mórula. Cuando la mórula llega al útero, esta experimenta procesos de diferenciación y reorganización celular, y en su interior se forma como una cavidad llena de líquido llamado blastocele, y es justamente en ese momento que el embrión ya no se llama mórula, se llama o denomina blastocisto, y está formado pues por 2 tejidos, el interno que contiene al embrión y el externo que origina la placenta. El blastocito se implanta en la pared uterina, y aquí sigue la siguiente etapa, que es la formación del disco embrionario. Esta etapa suele ocurrir durante la segunda y la tercera semana posteriores a la fecundación. Y lo que pasa aquí es que se forma la placenta en la pared del útero. 9 días después de la formación de la placenta en la pared del útero, comienza la circulación útero-placentaria, que permite pues la irrigación del embrión con la sangre materna. Después de esto, el tejido embrionario del blastocisto se transforma para dar origen a 3 tejidos o capas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Aquí nos vamos al siguiente periodo, que es el periodo embrionario o siguiente etapa. En esta etapa comprende la 4ª a la 8ª semana posteriores a la fecundación. Y en este periodo lo que sucede es que cada capa embrionaria que mencionamos, es decir, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, va a dar origen a determinados tejidos y sistemas orgánicos. Después seguimos con el periodo fetal, que dura desde la 9ª semana hasta el parto. Recordemos que en el periodo embrionario el embrión pues todavía prácticamente no tiene aspecto humano, pero en el periodo fetal el feto adquiere ya forma humana, maduran sus tejidos y órganos y pues presenta un rápido crecimiento. Y lo posterior al término del periodo fetal es el parto, y el parto pues es la salida del feto del cuerpo de la madre. Bueno chicos, esto sería todo por esta sesión. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir en la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.